Ella es mi amiga de la infancia y también mi jefa, la presidenta de la empresa. Repartiendo un paquete me la encontré, pero no reconoció en mí al chico de al lado de antaño. Mindundi, ¿crees que puedes pagar la limpieza de mi alfombra? Me lanzó el dinero para la limpieza con una mirada fría. Acepté el dinero en silencio, escondiendo en el bolsillo la canica de cristal que me regaló cuando éramos niños. Hasta que el ascensor de la empresa se averió vi, en la oscuridad, de repente ella, temblando, me agarró de la muñeca. Tú, ¿cómo es que tienes su olor? Y en ese momento, el número de su contacto de emergencia estaba parpadeando en la pantalla de mi móvil. 1. Sostenía esa pesada caja de cartón y respiré hondo frente al edificio de Novatech. El muro cortina de cristal deslumbraba bajo el sol del mediodía. El sudor me caía por la sien, picaba un poco, pero no tenía manos libres para secármelo. En la caja, un gran letrero, instrumento de precisión, manejar con cuidado, pesaba como una piedra. El guardia de seguridad, con cara de pocos amigos, señaló con la barbilla la mesa de registro de visitantes, con una mirada de leve desdén. Este lugar, hasta el aire olía a ese frío y duro olor a dinero acumulado. El ascensor, pulido como un espejo, reflejaba mi imagen en ese momento, el uniforme azul marino de mensajerías rápidas, el rayo, una mancha gris en el pecho, algunos mechones de pelo mojados por el sudor pegados a la piel. El ascensor subía sin hacer ruido, los números saltaban rápido, 28, 29, hasta detenerse en la última planta. Al abrirse la puerta, el chorro de aire acondicionado me erizó la piel. Bajo mis pies, una gruesa alfombra gris claro, al pisarla no se oía ni un solo ruido. En el aire, un perfume ligero, caro, gélido. En recepción, una mujer joven con un maquillaje impecable, cabizbaja, deslizaba el dedo rápido por la pantalla del móvil. Mensajerías El Rayo, dije acercándome al mostrador. Mi voz sonó demasiado alta en aquel espacio excesivamente silencioso. Un paquete para la presidenta Elena Ibáñez. La recepcionista ni levantó la vista, con la uña rojo fuego señaló vagamente hacia la lujosa puerta de madera doble a la izquierda, déjelo en la puerta de presidencia. 2. Caminé hacia allá con la caja en brazos. La alfombra absorbía mis pasos, el pasillo era tan amplio que daba miedo, solo se oía mi respiración. La puerta del fondo estaba cerrada, la placa dorada con despacho de la presidenta brillaba con luz fría. Faltaban unos pasos para llegar, cuando de repente, a mi espalda, sonaron unos tacones rápidos, acercándose, con un ritmo firme y seguro, con una autoridad indiscutible. Instintivamente, me aparté un poco. Una figura esbelta, envuelta en una ráfaga de aire frío, pasó a mi lado. Vestía un traje de chaqueta gris oscuro de corte impecable, que marcaba su cintura fina. Llevaba el pelo negro, impecablemente recogido en un moño, dejando al descubierto su cuello largo y blanco. Ni siquiera me miró, se dirigió directamente hacia la puerta. Justo cuando alargó la mano para agarrar el pomo, la maldita caja que llevaba en brazos hizo un pequeño crack. Y entonces, una fuerza enorme, totalmente incontrolable, tiró de ella hacia abajo. Mierda, pensé, el corazón dio un vuelco. 3. El instinto fue más rápido que el pensamiento. Me agaché de repente, usando la rodilla y el hombro para empujar la caja hacia arriba con todas mis fuerzas, intentando recuperar el equilibrio. Pero la maldita caja parecía empeñada en caerse, su borde me raspó el brazo con fuerza, haciéndome trastabillar. ¡Pum! Un golpe sordo. La esquina de la caja se estrelló contra la alfombra, impoluta hasta hacía un momento. Y, al mismo tiempo, noté que había chocado con algo, muy blando, con una textura cálida. ¡Ay! Un grito corto resonó sobre mi cabeza, entre sorprendido y furioso. Recuperé el equilibrio y levanté la vista. 4. Una cara extremadamente bella, y también extremadamente fría, se clavó en mis ojos. Unos ojos grandes, de un color ámbar muy oscuro, ahora ligeramente abiertos de par en par, reflejando claramente mi imagen patética. Las cejas, perfectamente delineadas, fruncidas, los labios rojos apretados, toda su cara cubierta por una fina capa de hielo furioso. Era Elena Ibáñez, mi amiga de la infancia, aquella Elena que, con mocos colgando, iba detrás de mí rogándome que le hiciera una pistola de madera. La Elena que, a escondidas, me guardaba los caramelos que no quería comerse. Ahora, me miraba desde arriba, con una mirada afilada como un punzón de hielo, sin un ápice de calidez, como si fuera un completo extraño. Rápidamente, bajó la vista hacia el lateral de su falda, donde la caja había dejado una raya gris que saltaba a la vista. 5. ¿Pero qué haces? Su voz no era alta, pero parecía bañada en hielo, cada palabra cortaba como un cuchillo en el silencio exagerado del pasillo. ¿Es que no tienes ojos? Sentí la garganta seca,
el corazón golpeándome el pecho con fuerza. Lo siento, señora Ibáñez, mi propia voz sonó ronca. La caja pesaba mucho y se me ha escapado. Siento mucho haberle manchado la alfombra y el traje. Yo no pude terminar la frase, me interrumpió con frialdad. La alfombra soltó una risa fría, mirando la pequeña marca y la suciedad que la caja había dejado en el suelo, como si mirara un montón de basura molesta. Alfombra de lana hecha a mano, importada de Francia. Una sola mancha la estropea por completo. Y mi vestido, edición limitada de la temporada. Su mirada volvió a posarse en mi cara, con un desprecio y una evaluación sin disimulo. El dinero de la limpieza y la depreciación, un mindundi como tú, ¿crees que puede pagarlo? 6. Cada palabra era como una pequeña aguja que se clavaba en mi piel. Me quedé en silencio, los dedos, sin darme cuenta, se aferraron al borde áspero de la caja de cartón. No me había reconocido, ni un poco, y con razón. 10 años. Aquel chico salvaje que trepaba a los árboles y cazaba pájaros, que se revolcaba en el barro, y este repartidor de ahora, con su uniforme barato y sudoroso, ¿qué relación podían tener? Elena Ibáñez no volvió a mirarme, como si mirarme un segundo más fuera demasiado. Con un movimiento elegante, sacó un fino monedero de piel de cocodrilo de su bolso, lo abrió y extrajo un pequeño fajo de billetes nuevos y relucientes. El gesto tenía una elegancia habitual, casi de limosna. Sujetando el dinero con 2 dedos, me lo tendió. El borde de los billetes casi me rozaba la barbilla. 7. Toma, dijo sin emoción, como si gestionara un residuo insignificante. Suficiente para cubrir 10 viajes como el tuyo. Ahora, quita esta montaña de trastos de en medio y desaparezca de mi vista de inmediato. Su mirada me traspasó, se perdió en la lejanía, como si yo fuera solo un bulto de aire que había que limpiar. El fajo de billetes flotaba en el aire, de un rojo cegador. Miré sus uñas pintadas con esmalte color carne, la línea fría de su perfil, y una oleada de amargor indescriptible se me atascó en la garganta. Poco a poco, alargué la mano y cogí el dinero. El borde de los billetes nuevos era un poco duro, se me clavaba en la palma. Gracias, señora Ibáñez, oí que decía mi propia voz, con una tranquilidad que hasta a mí me pareció extraña. Me guardé el dinero en el bolsillo derecho del pantalón del uniforme. Mis dedos, en el bolsillo, tocaron una esfera pequeña, fría y dura, con la textura suave de muchos años de roce, era la canica de colores que ella me había regalado de pequeña. 8. Me agaché y volví a coger la maldita caja. Esta vez, empleé toda mi fuerza, los músculos del brazo se tensaron con dolor. La caja pesaba mucho, pero más pesado era lo que llevaba dentro del pecho. Agaché la cabeza, esquivando su mirada, y, con la caja en brazos, me desplacé hasta la puerta del despacho, donde la dejé con cuidado, intentando no hacer ruido. Durante todo el rato, ella no volvió a mirarme. El taconeo agudo volvió a sonar, ella se dirigió directamente a la puerta y entró en su despacho. La gruesa puerta de madera maciza se cerró sin hacer ruido a mi espalda, aislando por completo aquel mundo brillante y frío. En el pasillo solo quedaba yo, y en el aire flotaba aún aquel perfume frío y caro que ella llevaba. Me quedé mirando la puerta cerrada un par de segundos, luego me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. La alfombra seguía siendo suave y silenciosa, pero cada paso era como pisar algodón, una sensación de irrealidad terrible. 9. De vuelta en el conocido punto de mensajería, con su mezcla de olor a gasolina y sudor, el bullicio de las voces y los rugidos de las furgonetas me relajaron un poco los nervios. El encargado, don Paco, con un cigarrillo en la boca, gritaba órdenes en la zona de clasificación. Tiré las llaves del triciclo sobre la mesa con un golpe seco. Oye, Sire, ¿has vuelto? ¿La joya de arriba ha firmado el recibo?, preguntó don Paco con una mirada de reojo, soltando un anillo de humo. Respondí sin concretar. Abrí mi vieja taquilla y me quité el uniforme azul marino, dejando al descubierto una camiseta vieja y desgastada de tanto lavar. La espalda, sudada, al contacto con el aire fresco, se me llenó de gallinas. ¿No te ha congelado la iceberg? He oído que la nueva presidenta, la señora Ibáñez, tiene muy mal genio, que lleva los ojos en la coronilla. Se acercó Luis, que estaba ordenando paquetes al lado, con cara de cotilla. 10. Hice una pausa en mis movimientos, no contesté. En el bolsillo derecho del pantalón, el fajo de billetes nuevos tenía una presencia anómala, quemaba como un hierro al rojo. Los saqué, sin contarlos, y los metí directamente en una vieja lata de galletas, en el fondo de la taquilla, donde guardaba trastos. Dentro de la lata, además de unos recibos viejos y unas monedas, solo estaba aquella canica de colores solitaria, que en la penumbra reflejaba una luz tenue. Cerré la taquilla con un golpe metálico seco. Sire,
volvió a sonar la voz de don Paco, con un dejo de impaciencia. ¿Qué haces ahí embobado? Rápido, que en el polígono este aún te espera un cargamento de paquetes. No te pares. Voy. Sacudí la cabeza, como para quitarme algo de encima, cogí otra hoja de reparto de la mesa y me dirigí rápidamente hacia aquel triciclo, desconchado y lleno de paquetes. 11. La ciudad en hora punta era como un horno gigante. El triciclo avanzaba con dificultad entre el tráfico, claxones, rugidos de motores y gritos de vendedores ambulantes se mezclaban en un ruido atronador que dolía en la cabeza. El sudor me cegaba los ojos, la camiseta se me pegaba a la espalda. La urbanización El Paraíso era un barrio antiguo, sin ascensor. Subir y bajar pisos con paquetes pesados, los músculos de las pantorrillas se tensaban y dolían. Por fin, entregué el último, ya estaba anocheciendo. Arrastrando las piernas, como si pesaran toneladas, volví al viejo barrio donde alquilaba. En el portal, olía a la mezcla de las cenas de cada vecino. Al abrir la puerta chirriante de mi piso, en la habitación individual de menos de 10 metros cuadrados, me recibió un olor húmedo a humedad. La única ventana daba a la pared del edificio de al lado, el sol no entraba nunca. Me dejé caer en la cama individual, que crujió, tan cansado que no me apetecía ni mover un dedo. El móvil me vibró en el bolsillo del pantalón. 12. Lo saqué, era un mensaje de texto. Señor Sergio Ferrer, el documento comercial urgente que usted entregó en el despacho de presidencia de Novatech, señora Elena Ibáñez, ha superado el plazo de entrega confirmado. Según el acuerdo, Mensajerías El Rayo deberá asumir la responsabilidad por el retraso y las posibles pérdidas derivadas. Le rogamos se persone mañana antes de las 9 en la empresa para gestionar los trámites posteriores. Para más información, consulte con atención al cliente. Remitente, Novatech, Presidencia. ¿Documento urgente? ¿Retraso? ¿Indemnización? Me incorporé de golpe en la cama, el corazón como si una mano invisible me lo hubiera agarrado fuerte. La caja de instrumentos de precisión de aquella mañana la había firmado, clarísimamente. ¿De qué documento iba esto ahora? 13. La cabeza era un caos. La cara fría y harta de Elena Ibáñez aquella mañana apareció nítida en mi mente. Si por mi culpa la empresa sufría pérdidas, con la actitud que había mostrado hoy, no quería ni pensar en las consecuencias. La humillación del fajo de billetes nuevos fue sustituida de inmediato por un pánico más profundo. Rebusqué en las hojas de reparto, los dedos me temblaban de los nervios. Lo encontré. Aquella tarde, sobre las 3:30, había un sobre urgente del bufete Nueva Era para el despacho de presidencia de Novatech, destinatario a la atención de la presidenta, señora Elena Ibáñez, instrucción de entrega, imprescindible entregar hoy mismo. En ese momento, don Paco me estaba metiendo prisa para ir a la urbanización El Paraíso, y cogí aquel sobre fino y lo metí en el bolsillo del lienzo del lateral del triciclo, pensando en entregarlo al volver, y al final. Con el numerito de Elena Ibáñez y el reparto posterior, me lié por completo y me olvidé. 14. El sudor frío me corrió por la espalda. Salí disparado de la habitación y bajé corriendo al lugar donde aparqué el triciclo. Con la luz tenue del portal, me lancé sobre él y, nervioso, abrí la bolsa de lienzo llena de grasa y empecé a revolver. Mis dedos tocaron una esquina de plástico, dura, rectangular. Lo saqué. Un sobre de papel de estraza muy grueso. A la luz, la información impresa era clarísima, despacho de presidencia de Novatech. Señora Presidenta Elena Ibáñez, urgente. El precinto del lacre rojo del bufete Nueva Era aún estaba pegado. No se había perdido. El inmenso alivio apenas me duró un segundo, sustituido de inmediato por una ansiedad aún mayor. ¿Y ahora qué? El documento seguía en mi poder, pero el plazo hacía rato que había pasado. Ya me habían mandado un mensaje, significaba que ya se habían dado cuenta del retraso e iban a pedir responsabilidades. 15. Me quedé mirando el sobre, el corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Lo llevo ahora? A altas horas de la madrugada, el edificio de Novatech seguro que estaba cerrado, y el guardia no me dejaría pasar. Y además, después de la humillación de aquella mañana, presentarme ahora por mi propio y grave error. Solo de imaginar la mirada aún más fría y despectiva que podría poner, me faltaba el aire. No podía esperar a mañana. El mensaje decía que antes de las 9 de la mañana tenía que ir a la empresa a gestionar la indemnización. Si pudiera, antes de que ella se diera cuenta, dejar el documento en su mesa sin que nadie me viera. Quizás aún hubiera una oportunidad. La Torre Nova tenía guardias de seguridad las 24 horas, pero de madrugada, la vigilancia no sería tan estricta. Conocía la estructura del edificio más o menos, sabía que había un pasillo para el montacargas de la basura, relativamente discreto. Una idea arriesgada empezó a tomar forma en mi cabeza.
16. La 1:30 de la madrugada. La ciudad se había despojado del bullicio del día, solo quedaba la luz anaranjada de las farolas y el ruido de algún coche a lo lejos. Me puse un chándal oscuro que no llamara la atención, una gorra de béisbol, con la visera bien baja, el sobrepesado, bien guardado, pegado al pecho. La torre nova yacía como una bestia negra agazapada. La entrada principal, cerrada, solo una pequeña garita de seguridad con luz al lado. Rodeé el edificio, moviéndome rápido por la zona de sombra del pasillo de los contenedores de basura. En el aire flotaba un olor agrio mezcla de restos de comida y lejía. Lo encontré. Esa puertecita del montacargas, discreta, pintada de verde. Normalmente estaba cerrada con llave, pero en ese momento, estaba entornada, seguramente algún limpiador no la había cerrado del todo al irse. ¡Qué suerte! 17. Conteniendo la respiración, me deslicé hacia adentro. Dentro, el espacio era pequeño, olía aún más fuerte a basura y lejía. Los mandos del montacargas solo tenían dos botones simples, arriba y abajo. Pulsé el de la última planta. El viejo ascensor emitió un zumbido sordo y empezó a subir lentamente. Las paredes de la cabina, llenas de arañazos y manchas. La luz del techo parpadeaba, cada pequeña vibración me ponía los pelos de punta. El tiempo se hizo eterno. No sé cuánto tardó, pero con un golpe sordo y un violento bamboleo, el ascensor se detuvo por fin. Había llegado a la última planta. Abrí con fuerza la pesada puerta metálica del montacargas. Fuera, una oscuridad absoluta, solo la lucecita verde de la salida de emergencia brillaba tenuemente en la lejanía. Parecía que aquello era un cuarto de instalaciones o un almacén de material de limpieza, había trastos apilados. En el aire, el zumbido grave de los motores de la climatización central. 18. Salí de puntillas, ayudándome con la débil luz de la pantalla del móvil, buscando a tientas el pasillo que llevaba a la zona del despacho de presidencia. Solo había estado una vez de día, el recuerdo era un poco borroso. Crucé un pasillo estrecho con unas cajas de cartón apiladas y delante se vislumbraba luz, era la luz de emergencia que llegaba de la zona de oficinas principal, frente al despacho de presidencia. Suspiré aliviado, aceleré el paso. Solo tenía que cruzar esa zona de oficinas abierta y llegaría a la puerta del despacho de presidencia. Deslizar el documento por debajo de la puerta, sin que nadie se diera cuenta, justo cuando mi pie pisaba el borde de aquella alfombra suave. Clic, ZZZZZ. Todas las luces de emergencia del techo y la lucecita verde de la salida en la lejanía se apagaron a la vez. 19. Una oscuridad absoluta, asfixiante, lo engulló todo. El zumbido grave del aire acondicionado central también cesó de repente, el mundo se sumió en un silencio sepulcral. Me quedé paralizado, el corazón como si una mano helada me lo hubiera apretado con fuerza, dejando de latir por un instante. ¿Qué pasaba? ¿Un apagón? ¿O, me habían descubierto? La oscuridad amplificaba todos mis sentidos. Podía oír el rugido de la sangre subiéndome a la cabeza, y mi propia respiración, que se volvía más pesada por la tensión extrema. Aquel perfume caro del aire había desaparecido, solo quedaba el olor seco y frío del polvo y la propia oscuridad. ¿Quién está ahí? Una voz de mujer, con un temblor evidente, llegó de repente desde la oscuridad, no muy lejos, llena de miedo. Era la voz de Elena Ibáñez. ¿Cómo es que aún no se había ido? 20. Se me puso la piel de gallina. El cuerpo reaccionó antes que el cerebro, instintivamente quise esconderme en un rincón lleno de trasto cercano, pero el suelo era de moqueta gruesa, y en el nerviosismo, di una patada a algo que hizo un ruido sordo. ¿Quién está ahí? Su voz se volvió aguda, el miedo casi le rompía la voz. Sal de ahí, llamo a la policía. El móvil, pensé de inmediato. Busqué a tientas en el bolsillo. Lo encontré. Pulsé rápido el botón de encendido, la débil luz de la pantalla rasgó la oscuridad espesa que tenía delante, y también me dejó ver la silueta a pocos metros. Elena Ibáñez estaba pegada con la espalda a la gruesa puerta de madera de su despacho, encogida, la cara, iluminada por la luz del móvil, más blanca que el papel. Con una mano se agarraba al pomo con fuerza, con la otra apretaba su propio móvil, los nudillos blancos de la tensión. En sus ojos color ámbar, que de día estaban llenos de hielo, ahora solo quedaba miedo y desconcierto. 21. La luz de la pantalla del móvil también iluminó mi propia cara. Ella vio mi rostro, bajo la visera de la gorra. El miedo se transformó al instante en una sorpresa aún mayor, una incredulidad absoluta. Abrió los ojos de par en par, las pupilas se le contrajeron violentamente. «¿Eres tú?». Su voz cambió por completo, con una conmoción extrema y una ira mezclada con la sensación de haber sido ofendida. ¿El mensajero de antes? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué quieres? Las preguntas me cayeron encima como granizo. Abrí la boca,
la garganta tan seca que no me salía la voz. La presencia del sobre que llevaba en el pecho se volvió abrasadora en ese momento. Yo, balbuceé con dificultad, intentando explicarme. Señora Ibáñez, vine a entregar un documento, ayer olvidé uno urgente. 22. Entregar un documento. Me interrumpió con dureza, la voz, por la emoción y el miedo, se volvió estridente. ¿A la 1:30 de la madrugada? ¿Colándote a escondidas por el montacargas? ¿Me tomas por idiota? Su cuerpo se tensó aún más, como un arco a punto de disparar, mirándome con desconfianza, mientras deslizaba el dedo a toda prisa por la pantalla del móvil, claramente intentando desbloquearlo para llamar a la policía. No, déjame explicarte. Me desesperé, sin pensar en nada más, di un paso adelante y levanté el sobre que llevaba en la mano, intentando que la luz del móvil iluminara el texto. Es de verdad el documento. Mira, del bufete Nueva Era. Es urgente. Como lo olvidé ayer, tenía miedo de que pasara algo y por eso. Alto, no te acerques, chilló de repente. Todo su cuerpo temblaba violentamente por mi cercanía, apretando la espalda contra la puerta como si fuera su único refugio. Sus dedos, al intentar desbloquear la pantalla, erraban una y otra vez. 23. Su reacción tan violenta me clavó en el sitio, sin atreverme a moverme. La oscuridad y el miedo, como una marea helada, nos separaban. La luz de las pantallas de los móviles oscilaba en la oscuridad, reflejando nuestras dos caras, igual de asustadas y desconcertadas. En ese momento, un silbido extremadamente tenue, casi imperceptible, mezclado con un olor apenas perceptible, extremadamente familiar, flotó de repente en el aire muerto. Era olor a serrín de pino, muy suave, mezclado con un toque de barniz. Ese olor era el que había olido desde pequeño. Era el olor del taller de mi padre, lleno de herramientas de carpintería, cuando las virutas de madera volaban por el aire. Y también era el olor que se me pegaba a las manos y a la ropa cuando, de niño, con los restos de madera de mi padre, hacía torpemente juguetes de madera para aquella niña llorona de al lado. 24. ¿Cómo podía estar ese olor aquí, en mí? Instintivamente, levanté el brazo y olí el puño de mi sudadera, solo olía al detergente barato y a sudor. Pero aquel olor fresco a pino y barniz flotaba, tenue, en la oscuridad, cada vez más claro. Elena Ibáñez, al otro lado, se quedó completamente rígida. Todas sus acciones, desbloquear el móvil, temblar, gritar, se detuvieron de repente en un silencio extraño. Se quedó como petrificada, clavada en el sitio. Solo sus ojos, iluminados por la tenue luz del móvil, miraban fijamente, con incredulidad, traspasando la oscuridad, enfocándose en mí. Sus aletas de la nariz se movían ligeramente, como si intentara captar y reconocer con atención extrema aquel hilo de olor casi imperceptible en el aire. 25. El tiempo pareció congelarse. En la oscuridad sepulcral, solo se oían nuestras respiraciones, entrecortadas y fuertes. De repente, Elena Ibáñez se movió. Ya no intentó desbloquear el móvil para llamar a la policía, sino que, como impulsada por una fuerza invisible, con una lentitud extrema y una especie de sonambulismo, dio un pequeño paso adelante. Su cuerpo seguía tenso, lleno de desconfianza, pero el miedo en sus ojos estaba siendo sustituido por una conmoción más profunda, a punto de estallar, y una incredulidad que buscaba desesperadamente una respuesta. Dio otro pequeño paso, estaba a menos de 2 metros de mí. La luz de la pantalla de su móvil iluminaba justo la altura de mi pecho. Su mirada se clavó en mi cuello, donde la cremallera de la sudadera estaba abierta, en la camiseta vieja, blanca y desgastada que llevaba debajo. 26. Al segundo siguiente, su mirada, como si se hubiera quemado, se elevó de repente y se fijó en mi cara, mirando una y otra vez. Ya no era el miedo y la ira de antes, sino un escrutinio agudo, casi enfermizo, que quería traspasar la piel y ver el alma. Sus labios temblaban ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no pudiera emitir ningún sonido. Aquel olor fresco a pino y barniz, en el aire cerrado y estancado, flotaba obstinadamente. Y entonces, vi algo que me paró el corazón. Elena Ibáñez, la mano que había estado agarrando el móvil, se levantó con una lentitud extrema. Sus dedos, con un temblor fino e incontrolable, señalaban hacia mí, no señalaban a mi cara, señalaban al interior de mi cuello, donde la sudadera estaba abierta, justo en el pecho de la camiseta vieja. 27. Su voz, por fin, sonó. Ya no era la pregunta estridente de antes, sino una voz ronca, seca, como si le costara horrores salir de lo más profundo de su alma, cada palabra temblaba con violencia. Tú, su mirada seguía clavada en la camiseta vieja, como si quisiera quemarla.
¿Cómo es que tienes olor a pistola de madera? Olor a pistola de madera. Estas 3 palabras fueron como un trueno silencioso que me explotó dentro de la cabeza. Me dejó la mente en blanco, con un zumbido en los oídos. ¿Ella lo recordaba? ¿Ella recordaba aquel olor? El de aquella pistola de madera tosca que yo había tallado torpemente, barnizado con barniz, y que le regalé. 28. Los recuerdos polvorientos, como una compuerta abierta por un huracán, salieron a borbotones con violencia. El callejón viejo con manchas de sol, las paredes bajas cubiertas de musgo. Elena Ibáñez, la pequeña, con mocos colgando, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, agarrada a mi camiseta sin soltarme, porque su pistola de plástico favorita se la habían quitado los niños de la boca de la calle y la habían roto. Profe, mi pistola, se ha roto. Sollozaba sin poder respirar. Yo, molesto, le solté la mano, bla, 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 qué pesada. Pues se la quitas. Pero, mientras lo decía, al ver su carita manchada de lágrimas, no pude evitar sentir algo dentro. Por la noche, me colé en el cuartito de las herramientas de mi padre, lleno de maderas, y a la luz tenue de una bombilla, empecé a serrar madera torpemente, a darle forma. El serrín me hacía toser, me corté los dedos con el cuchillo varias veces. 29. Tardé 2 noches enteras, pero por fin logré hacer un trozo de madera torcido, que apenas se parecía a una pistola. Luego, a escondidas, cogí el barniz que mi padre había dejado para barnizar los muebles, lo unté bien y lo puse a secar en la ventana. El olor del barniz mezclado con la madera de pino era tan fuerte que se me pegó a las manos y a la ropa. Cuando le di aquella pistola de madera tosca a Elena, que aún sollozaba, abrió los ojos de par en par y se le olvidó hasta sorberse los mocos. ¿Para mí?, preguntó, tocando con cuidado aquella superficie rugosa y llena de barniz. Respondí, apartando la cara con disimulo. Para que te vayas apañando, es más resistente que la de plástico. Si alguien vuelve a quitártela, le das con esto en la cabeza, le dejas visco. Ella, entre lágrimas, sonrió, abrazándola con fuerza, apretando la carita contra la pistola de madera que aún olía a barniz. Aquel olor, mezcla de pino fresco y barniz, se convirtió en una marca especial de seguridad en su infancia. 30. 10 años. Aquella pistola de juguete tosca, aquel olor fuerte a barniz y pino, junto con aquella niña llorona que iba detrás de mí, todo se había ido desdibujando con el paso del tiempo. Pero en ese momento, en aquella oscuridad aislada del mundo, asfixiante, en aquel espacio pequeño, estancado, lleno de pánico, aquel olor peculiar, tenue, casi desaparecido, que era una marca de nuestra infancia, había atravesado el polvo del tiempo y ella lo había captado, y además, lo había reconocido. Me quedé paralizado, la sangre parecía haber dejado de circular. La garganta, como si algo la estrangulara, no podía emitir ni un sonido. Solo podía mirarla, ver cómo en la débil luz del móvil, su rostro pálido, despojado de toda máscara de hielo, mostraba solo una enorme conmoción e incredulidad. 31. Su dedo seguía apuntando obstinadamente a mi cuello, la yema del dedo, por la fuerza, se le estaba poniendo blanca, pero el temblor era aún más violento. Ese olor, murmuró, como en un sueño, o como si intentara confirmar una posibilidad absurda con todas sus fuerzas. Solo la pistola de madera que él hizo, tenía ese olor, mucho pino, y barniz. Su mirada se apartó con dificultad de mi cuello y se clavó en mis ojos, intentando atravesar la oscuridad y los años, para ver algo. ¿Tú quién eres? Su voz se elevó de repente, con una urgencia aguda, casi al borde del colapso. ¿Tú quién eres? La oscuridad, como tinta espesa, nos envolvía. El olor a pino y barniz, apenas perceptible en el aire, parecía ser lo único que fluía. En ese momento, una vibración repentina e insistente llegó del móvil que yo apretaba en la mano. La luz de la pantalla se volvió cegadora en la oscuridad, iluminando al instante mi cara, igual de conmocionada y desconcertada. Sin querer, había pulsado la llamada al contacto de emergencia. 32. En la pantalla, el nombre aparecía claramente, como un signo de exclamación enorme y frío, cayendo con fuerza entre Elena y yo, en aquel espacio tenso y muerto de silencio. Elena Ibáñez, contacto de emergencia. La mirada de Elena se clavó en la pantalla de mi móvil. Su nombre parpadeaba en ella. Elena Ibáñez, contacto de emergencia. Sus pupilas se contrajeron violentamente, los labios le temblaban ligeramente, como si hubiera visto algo imposible. Tú, su voz era casi un susurro ronco. ¿Cómo tienes tú mi antiguo número? Sentí la garganta tensa, los dedos se cerraron sin darme cuenta. La noche antes de que su familia se mudara, hace 10 años, ella,
con los ojos rojos, me metió en la mano un papel con una serie de números escritos torpemente. Profe, tienes que llamarme. Lo guardé en un cajón sin más y nunca volví a mirarlo. Hasta hace medio año, vaciando cosas viejas, lo encontré y, sin pensar, lo guardé en el móvil. En la oscuridad, su respiración se volvía cada vez más agitada. Sergio Ferrer, pronunció mi nombre en ese instante, el aire pareció solidificarse. Me quedé inmóvil, el corazón a punto de estallarme contra el pecho. Ella lo recordaba. Increíblemente, aún recordaba mi nombre. Soy yo, respondí con la voz ronca. Al segundo siguiente, su móvil se cayó al suelo con un golpe sordo. La tenue luz de la pantalla reflejó su rostro, que palideció instantáneamente. Imposible, negó con la cabeza, la voz le temblaba. ¿Cómo puede ser tú? Él debía estar. No terminó la frase. De repente, su cuerpo se tambaleó como si le hubieran quitado la fuerza, y cayó hacia adelante. Instintivamente, corrí a sostenerla. Tenía la muñeca helada, todo su cuerpo temblaba. Elena, la sujeté con fuerza. Ella se apoyó en mí, con la respiración entrecortada, la frente apoyada en mi hombro, los dedos aferrados a mi cuello con fuerza. ¿Por qué? Murmuró con la voz ahogada, entre sollozos contenidos. Si me reconociste, ¿por qué no me lo dijiste antes? Me quedé paralizado, sin saber qué decir. ¿Decirle qué? ¿Que aquel chico salvaje que trepaba árboles ahora solo era un repartidor pobre? Que la había reconocido desde el primer momento, pero tuve que fingir ser un extraño y aceptar el dinero que me dio como limosna. 34. El aire se volvió terriblemente silencioso. De repente, las luces del techo se encendieron con un chasquido. Había vuelto la electricidad. Bajo la luz cegadora, ella levantó la cabeza de golpe. 10 años sin ver su rostro, y ahora estaba tan cerca. Sus pestañas aún estaban húmedas, el maquillaje de los ojos un poco corrido, los labios apretados con fuerza. Se superpuso en mi memoria con la imagen de aquella niña llorona. De repente, levantó la mano y me desgarró el cuello de la sudadera. Me quedé atónito. La punta de sus dedos se detuvo justo debajo de mi clavícula. Allí había una pequeña cicatriz superficial. «¿Eres tú de verdad?», susurró tan bajito que casi no se oía. Esa cicatriz se la hice yo cuando tenía 10 años, sin querer, con una rama. Antes de que pudiera reaccionar, de repente me dio un puñetazo en el pecho. «Imbécil», me gritó con los ojos enrojecidos. «¿Fingir que no me conocías? Y encima aceptar mi dinero ayer». Me dolió y solté un quejido ahogado, pero no pude evitar sonreír. Esa era ella, no la fría presidenta. Era la Elena que se agarraba a mi camiseta llorando y también la que me perseguía con una rama. 35. ¿De qué te ríes, idiota? Iba a pegarme otra vez, pero le agarré la muñeca. Señora Ibáñez, bajé la voz a propósito, pegar a un empleado es ilegal. Ella me miró fijamente, los ojos todavía enrojecidos, pero no pudo evitar reírse también. Entre risas, las lágrimas comenzaron a caer. «Canalla», me insultó, pero de repente se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. Me quedé rígido un segundo, luego lentamente le devolví el abrazo. Su perfume caro se mezclaba con un ligero olor a lágrimas, igual que el de aquella niña en mi memoria. «Oye», dudé un momento antes de hablar. «El documento». Ella levantó la cabeza y me miró feroz. «¿Y ahora todavía piensas en el documento?». Me callé. Sollozó, aspirando aire por la nariz, y de repente metió la mano en mi bolsillo del pantalón. «Oye», me asusté. Ella sacó la canica de colores y la agitó bajo la luz. «Guardar esto», dijo con los ojos brillantes. «Siempre me has querido, ¿verdad?». Sentí las orejas ardiendo y aparté la cara. «No te flips». Ella resopló, y de repente se puso de puntillas y se acercó. «Sergio, ¿qué? Estás perdido». Dicho esto, me besó directamente. Nada más besarme, Elena ya se arrepintió. Retrocedió de golpe, con las orejas rojas como la grana, e intentó recomponerse el cuello de la chaqueta con fingida compostura. «Ha sido sin querer», dijo con seriedad, poniendo cara de póker. «Con el apagón, debí de sufrir una falta de oxígeno». Me toqué los labios, aún quedaba el sabor dulce de su pintalabios. «Señora Ibáñez», levanté una ceja. «Con falta de oxígeno se hace el boca a boca, no te comen la boca». Su cara se encendió como un tomate. Cogió el sobre y me golpeó con él. «Cállate». 36. Al día siguiente, en toda la empresa se comentaba que la presidenta y un mensajero habían hecho horas extras a solas en la oficina de madrugada. Cuando el rumor llegó a oídos de Elena, estaba tomando café y lo escupió todo sobre el informe financiero. «¿Quién lo ha dicho?», se levantó de la mesa dando un puñetazo. La secretaria, temblando, respondió: «Desde vigilancia dicen que anoche, durante el apagón, usted y un mensajero estuvieron en contacto físico prolongado». Elena,
Al mediodía, me llamaron a su despacho. Con cara seria, me lanzó un contrato. Firma. Miré hacia abajo, contrato de asistente personal de la presidencia de Novatech. La cifra en el apartado del sueldo era superior a lo que ganaría en 10 años repartiendo paquetes. Señora Ibáñez, toqué el contrato con el dedo, aprovechándose de su cargo para beneficio propio. Ella firmaba documentos con la cabeza baja, las pestañas temblaban. Si no quieres, no firmes. Firmé rápidamente con un garabato y me acerqué a su oído. Jefa, hoy hacemos horas extras. La punta de su bolígrafo atravesó el papel con un chasquido. 37. Al salir del trabajo, la esperé en la puerta de la empresa. Salió con sus tacones, y al verme se quedó sorprendida un momento. ¿Todavía no te has ido? Agité las llaves del triciclo, función del chofer, llevar a la jefa a casa. Ella miró mi triciclo de reparto, desconchado y viejo, y se quedó callada. 5 minutos después, la fría y distante presidenta de Novatech, dignándose a agacharse, se sentó en la parte de atrás del triciclo, agarrándose a mi cintura con todas sus fuerzas. Sergio, gritó entre el viento, con los dientes apretados. Si te atreves a dar un solo golpe, mañana mismo te despido. Pedaleé con fuerza para bajar una cuesta. Agárrese fuerte, jefa. Ella chilló y me rodeó el cuello con los brazos. Cuando llegamos a la puerta de su casa, llevaba el pelo alborotado por el viento. Intenté ayudarla a arreglarlo, pero de repente me agarró de la muñeca. Sube, apartó la cara. Mi padre, quiere verte. Me quedé atónito. Antes de que se mudaran, hace 10 años, el tío Manuel me dio palmaditas en la cabeza y se agachó a mi altura. Sergio, cuida bien de Elena por mí. Y yo no lo había hecho. En el ascensor, susurró, después se puso enfermo, tiene mala memoria, puede que no te reconozca. Le apreté la mano, no pasa nada, lo conoceré de nuevo. 38. Cuando se abrió la puerta, el anciano en la silla de ruedas entrecerró los ojos. Tú eres. Me agaché para estar a su altura. Tío, soy Sergio Ferrer, el que siempre le robaba las moras. Elena añadió por detrás, y el que le rompió la ventana de casa. El anciano abrió los ojos de par en par de repente. ¿Sergio? ¿El de la pistola de madera? Elena y yo nos quedamos mirando, sorprendidos. Él lo recordaba. Durante la cena, el tío Manuel, con manos temblorosas, sacó una bolsita de tela de un cajón. La abrió. Dentro, una pistola de madera amarillenta, el olor a barniz hacía tiempo que se había desvanecido. Elena se tapó la boca con la mano. Elena la abrazaba para dormir cuando era pequeña, me la tendió el anciano sonriendo. Esta mella que reparaste, ella lloró toda una noche. Toqué las iniciales S y E grabadas torpemente en la culata de la pistola, y sentí un nudo en la garganta. Bajo la mesa, Elena me enganchó el meñique a escondidas. Cuando me acompañó abajo, de repente preguntó, ¿por qué guardaste mi número y nunca llamaste? Estaba jugando con una piedra, oí que entraste en una buena universidad, que te fuiste al extranjero. Pensé que te habrías olvidado de todo aquello. Ella de repente me agarró de la corbata y me tiró hacia abajo. Sergio, su respiración me rozaba los labios. En mi cajón tengo una caja llena de canicas de cristal que me regalaste. La brisa nocturna sopló, me soltó, se dio la vuelta y se fue. Pásame a buscar mañana a las 7, si llegas tarde, descuento de sueldo. Al día siguiente, la empresa estalló. A la presidenta, a la que nadie podía tocar, le había aparecido una marca de dientes en el cuello. La secretaria, con cautela, preguntó, señora Ibáñez, ¿necesita una tirita? Elena, impasible, tomó un sorbo de té. No, me ha mordido el perro. Al otro lado del cristal, pasé con una carpeta de documentos y le guiñé un ojo. Ella bajó la cabeza y sonrió, y en secreto me envió un mensaje. Esta noche, ven a reparar tu pistola de madera. Fin.